Este video tutorial tiene como propósito mostrar una breve aproximación de cómo generar un programa en PLC, esto en el marco del curso Control en Biosistemas dictado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para el programa curricular Ingeniería Agrícola. Este video lo desarrollan los estudiantes César Augusto Merchán, Mateo Rodríguez y Pablo Ruiz. Una vez el programa Flexisoft de RENU ha sido descargado e instalado, se ejecuta el programa en el cual aparece esta primera ventana. Para generar un primer proyecto, clicamos acá donde dice Project New. Nos aparece esta ventana de diálogo en el cual en la primera pestaña nos aparecen tres diferentes opciones en el cual nosotros podemos generar la programación. Nos aparecen los FlexiPanels, componentes lógicos de programación y gateways. Para propósitos de este video tutorial vamos a generar una programación en PLC de FlexiPanels. En la segunda opción nos aparecen distintos productos que podemos generar, en los cuales podemos generar esta programación, como se muestra aquí. Enseguida nos aparece el modelo de este producto, en el cual nosotros podemos observar que lo que nos cambia es básicamente los puertos de comunicación, si posee keypad o no, touchscreen y posibles puertos de expansión. Finalmente, en la próxima ventana nos aparecen los lenguajes de programación en los cuales podemos generar esta configuración del PLC, como se muestra aquí. Una opción también que se puede mostrar en este cuadro de diálogo es la orientación de la pantalla, si es horizontal o vertical. Una vez cargado el proyecto, podemos realizarle ciertas configuraciones mediante la vía Project Properties. En esta ventana podemos generar una breve descripción de qué será el proyecto que estamos configurando, el autor, contraseñas para poder encriptar el programa y otras opciones que por el momento no las vamos a tocar. Para la descarga de aplicaciones en la unidad, una vez realizado el proyecto y configurada la unidad, se procede a descargar la aplicación. Los pasos a seguir son ingresar al menú Project, seleccionar la opción Transfer. Allí nos aparecen dos opciones, Download y Unload. La primera sirve para descargar la aplicación a la unidad y la segunda sirve para copiar la aplicación guardada en la unidad a cualquier dispositivo de almacenamiento. En este caso, escogeremos la opción Download. Luego aparece una ventana de configuración donde se especifican los parámetros de descarga. Al lado izquierdo podemos ver el puerto de descarga a seleccionar. Allí podemos ver el serial USB o Ethernet, que son los puertos de descarga a utilizar. El puerto serial se habilitará la configuración del puerto serial, así podrá seleccionar el número de puerto, paridad, bit, de parada, etc. En la USB, las configuraciones no estarán habilitadas y únicamente habrá que configurar las preferencias de descarga. En Ethernet se habilitarán las configuraciones de Ethernet que ya tienen los valores predefinidos. En la configuración serial, como ya se mostró en el punto anterior, la configuración solo estará habilitada al utilizar los puertos serial y Ethernet. En opciones de descarga, seleccionamos las preferencias de descarga como descargar el firmware de la unidad. En caso de ser necesario, únicamente descargar la aplicación o el header. El tipo de fuente de datos de memoria o las configuraciones de Ethernet previamente configuradas en el apartado anterior.
Las configuraciones de dispositivo se seleccionan las opciones que requiere después de realizar la descarga de la aplicación. Por ejemplo, poner la unidad en modo de prueba automáticamente. Poner la unidad en modo de ejecución al terminar la descarga y la prueba. Iniciar la unidad sin utilizar la memoria. Por último, damos clic en el botón Download y esperamos a que la aplicación esté completamente descargada. Bueno, vamos a proceder a un ejemplo de un sistema de alarma de temperatura, en el cual el usuario ingresará la temperatura de activación de la alarma y una vez superada la temperatura establecida, se encenderá una alarma, la cual no se desactivará hasta que la temperatura sea inferior a la marca establecida. Para iniciar, vamos a la ventana Projects Information en la carpeta Screens, Base Screens. Seguimos a Screen 1. De esta manera se abrirá la ventana de diseño de nuestra pantalla, de la unidad seleccionada. Aquí vemos unos botones y unos indicadores, los cuales se pueden dibujar desde la opción Draw, en la barra de arriba, Buttons, Bit Action, y ahí seleccionamos el botón que queremos utilizar. Para este caso, en primera medida, usamos dos botones, uno para el encendido y el apagado de alarma. A estos botones se les puede dar nombres en las propiedades. Después, en el menú Draw, podemos seleccionar Input Objects, Data Entry y seleccionamos Numerical, los cuales serían nuestros indicadores de temperatura. El primero, el indicador de a sobrepasar, y el segundo sería el indicador de nuestro sistema. Adicionalmente, en el menú Draw, en la opción Display Objects, seleccionamos la opción Text para darles propiedades a estos indicadores. Y de esta manera saber cuál indicador es el de registro de temperatura y cuál es el de alarma de temperatura. Por último, en el menú Draw, en la opción Display Objects, seleccionamos la opción BitLamp, la cual sería el indicador cuando esta se encienda, cuando esta esté en el estado ON, el indicador del encendido de la alarma, porque el sistema sobrepasó la temperatura que nosotros ingresamos. De esta manera, damos por terminado el diseño de la pantalla y se procede a realizar la programación en ladder. Para lo cual vamos a la carpeta Logic Blocks, Main, Block 1. Y se abrirá la ventana de diseño del ladder de nuestra unidad.
En el primer renglón vemos un contacto normalmente abierto. Estos se pueden insertar desde la barra izquierda o desde la barra superior, donde están todas las instrucciones. También podemos insertar otras instrucciones como son transferencias, matemáticas, de comparación, lógicas, conversión, contadores, temporizadores, entre otras. Bueno, para nuestro primer renglón, seleccionamos un contacto normalmente abierto. Es importante que este contacto se direccione a nuestro botón de encendido de la alarma. Después ponemos una función desde la instrucción de comparación, que en este caso sería mayor que, greater than. Esta opción nos permite comparar las dos temperaturas, y es importante que en las propiedades las direccionemos hacia los indicadores con el mismo nombre que tenían en la pantalla. Y finalmente ponemos nuestras salidas, que las seleccionamos como output desde la barra de herramientas, y estas tienen que ir direccionadas igualmente a nuestros indicadores en la pantalla con el mismo nombre. Después, en el renglón 2, se coloca un contacto normalmente abierto con la misma dirección de nuestro segundo botón de la pantalla, así para tener una secuencia. Y enseguida a este se coloca un botón normalmente cerrado. De este modo se tiene una salida para el botón 1, la cual siempre estará activada. Sin embargo, esta no tendrá alimentación a menos de que el botón 2 esté activado. Enseguida colocamos un temporizador desde la barra de herramientas, el cual tiene un icono del reloj, y es importante especificar en el temporizador los siguientes parámetros. El tipo, si es constante, el cual especifica el número de segundos que se desean para el funcionamiento del contador, y en segunda medida, la dirección y el nombre, los cuales se llenan de manera predeterminada por el programa. Estos timers se direccionan según el valor del múltiplo, teniendo en cuenta que de T0 a T060 funcionan con múltiplos de 10 milisegundos, de T061 a T190 múltiplos de 100 milisegundos, y de T191 a T255 múltiplo de 1 segundo. En este caso utilizamos el timer on con una constante de valor 1 que indica su periodo de activación. Después le damos en la barra de herramientas al botón Special Instructions, en la opción Data Processing, y seleccionamos la opción Device Set. Colocamos nuestra instrucción después de nuestro temporizador, y en la ventana de propiedades, sección Operand A, en Address colocamos nuestra salida, que es el botón 1. De este modo, tenemos que al activarse el temporizador durante 1 segundo, el dispositivo
se encargará de poner nuestra salida en off. Una vez realizada esta secuencia, se necesita repetir el proceso de encendido y apagado de nuestra salida, por lo cual colocaremos en el renglón 3 las instrucciones necesarias. Un contacto normalmente abierto con la dirección de nuestra salida, para que así tenga secuencia con la línea anterior. Enseguida, otro contacto normalmente abierto con la dirección de nuestra memoria. Colocamos después un temporizador y al hacer esto, en nuestro programa se procede a la siguiente secuencia. El sistema de la línea 2, que deja nuestra salida en off, hizo que se mantuviera el contacto normalmente abierto del tercer renglón. Y podemos ver que nuestro botón 2 se mantiene activo siempre y cuando la temperatura sea mayor a la establecida. Automáticamente entra a funcionar nuestro segundo timer, que enciende nuestra salida durante un segundo. En la barra damos clic en Special Instructions, Data Processing y seleccionamos la opción de Device Reset. Colocamos nuestro dispositivo en Timer On con la misma dirección de nuestra salida del botón 1. Teniendo como resultado que el Device Reset se encargará de regresar nuestra salida a su estado original. En la línea 4, colocamos un contacto normalmente cerrado con la dirección de nuestra salida física y enseguida colocamos un Device Reset con la dirección de nuestra salida indicadora. Con esto se tiene que si el usuario oprime el botón de apagado, tanto el indicador en pantalla como el indicador físico regresan a su estado original de apagado. Y finalmente en la línea 5 se coloca un contacto normalmente cerrado con la dirección de nuestro indicador de pantalla inicial, el botón 1. Seguido de nuestro contacto, colocamos un comparador mayor que con las mismas direcciones de nuestro primer comparador. Y enseguida colocamos un temporizador con la constante 3, que es el número de segundos en el que se activará el temporizador. Y por último colocamos un Device Reset con la dirección de nuestro botón de encendido. Se tiene como resultado que al haber apagado nuestra alarma y si la temperatura aún sigue siendo mayor, después de 3 segundos la alarma se encienda de nuevo de manera automática. Muchas gracias. Esto fue todo para el tutorial de FlexiSoft.